Hola, buenas tardes a todos. Una vez más, estamos reunidos para iniciar otra charla en cuestiones de formación de líderes políticos de Republicanos Unidos, provincia de Buenos Aires. Y para esta ocasión tenemos una invitada muy especial, y obviamente vamos a disponer de toda nuestra atención y de nuestras preguntas, nuestras inquietudes, para poder sobrellevar un espacio muy dinámico y sobre todo de crecimiento a nivel político que nos está ofreciendo en esta oportunidad Republicanos Unidos. Antes de iniciar la charla, quiero comentarles que tenemos los videos anteriores de las charlas previas ya subidos al canal de YouTube de Republicanos Unidos Provincia de Buenos Aires, así que les pedimos que nos sigan y que se suscriban. También que pueden acceder, así como también pueden sacarse algunas dudas a través de nuestra línea telefónica, que es el 11 27 85 36 96, en el cual les podemos dar respuestas o orientarlo en relación a los temas que vamos manejando. También quiero comentarles que en el día de mañana se va a realizar una charla con la presencia de Ricardo López Murphy y los doctores Sarubi y Tejo, en relación a los sistemas de salud en la provincia de Buenos Aires, orientado a lo que es la organización y el financiamiento del sistema. Con lo cual los esperamos a todos ya en las redes, y además en forma de WhatsApp les va a llegar la parte de información para hacer la descripción correspondiente. Y asimismo quiero comentarles que el lunes 28 vamos a tener la próxima charla en el ciclo de formación, que está referido al tratamiento del presupuesto municipal. Y para eso nos va a acompañar Marcelo Zacarías, con una gran experiencia, y nos va a justamente conectar con un tema tan árido y tan necesario al momento de hacer una evaluación de cualquier propuesta política. Así que bueno, esas serían básicamente las ideas que no quería olvidarme en relación a la actividad intensa que estamos generando desde el espacio de formación políticas, y obviamente desde el partido, claramente, en la cual vamos a tener un ciclo continuo de actividades específicas y relacionadas con los temas que nos importan. Bien, decía al principio que hoy es una ocasión muy especial porque en el contexto que sobreviene en el proceso electoral nos es sumamente importante y decisivo la capacitación en temas de campaña electoral. Y para esto vamos a contar con la presencia de dos personas increíbles. Un futuro y promisorio candidato, que es Leonardo Celentano, candidato a diputado provincial por la tercera sección, y con un compromiso que tiene que ver desde su actividad como emprendedor, como estudiante en ciencias políticas y como asesor en planificación financiera. Y por otro lado, Mirta Pérez, que es una persona increíble con una trayectoria contundente. Mirta es licenciada en tecnologías educativas y además es coach profesional internacional, además de tener numerosos cursos de posgrado y una vasta experiencia, sobre todo en análisis organizacional e institucional. Es formadora justamente de formadores, y tiene una gran trayectoria en liderazgo, motivación y trabajo en equipo. Así que en principio les doy la bienvenida a ambos, y les espero que disfruten todos de esta charla. Así que vamos a darle la palabra a Leonardo, que nos acompaña en este momento. Leonardo.
Muchas gracias, Arqui, por la invitación. Bienvenidos a todos. En primera instancia, los quiero felicitar por el trabajo que vienen haciendo durante todo este tiempo. La verdad que es muy importante. Todos en Republicanos Unidos trabajamos a pulmón y el hecho de que se puedan generar capacitación, un espacio para hacer consulta, un espacio para el desarrollo, porque la mayoría no venimos de la política, es muy valorado y es muy importante. Hoy es necesario porque estamos incursionando en un mundo nuevo. Si bien la política entre amigos es una cosa, cuando nos llega el momento de empezar a trabajar es otra totalmente distinta. Y hoy nos encontramos con una situación coyuntural muy especial, en la cual estamos viviendo realmente un momento terrible, pero es una oportunidad. Y los emprendedores lo que siempre buscamos son en las situaciones complejas las oportunidades para salir adelante. Y Republicanos Unidos hoy es el motor para esa situación. Obviamente, cualquier emprendedor sabe que se va a enfrentar a un desafío, se va a enfrentar a situaciones complicadas y va a depender de la inventiva para que podamos salir adelante y podamos tener éxito en lo que nosotros nos propongamos. En este caso, el trabajo que están haciendo es fantástico, la charla que se va a dar hoy también es muy importante, porque necesitamos estar capacitados, necesitamos poder afrontar las situaciones que nos van a venir para adelante, y es muy bueno que nos comprometamos y que pongamos la energía necesaria para poder cambiar el país. Cada uno desde su lugar, desde su granito de arena, desde lo que pueda hacer, siempre va a ser algo muy válido para el partido y muy válido para su municipio. Entonces, es bueno que la gente se reúna en este tipo de ámbitos, es bueno que estemos trabajando todos juntos para lograr un país mejor, y a mí me pone muy orgulloso y me pone muy contento que seamos un grupo bastante sólido y bastante grande que desea que haya un cambio real. Así que sigamos trabajando en conjunto para lograr ese cambio y sigamos desarrollando nuevas propuestas con más capacidad, con más gente. De esa manera vamos a lograr un cambio real, que es lo que necesitamos hoy en día para que la Argentina sea un país mejor. Así que muchas gracias por la invitación y ansioso de poder escuchar esta charla. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Sí, todos estamos muy ansiosos y realmente rescatar permanentemente el aporte de todas las personas que pasan por este espacio, y en particular hoy, en un momento tan sensible, que queremos agradecer especialmente a Mirta, que ofreció además adelantar su charla para que podamos todos acceder de manera temprana, o podríamos decir estratégica, a una conexión más, digamos, accesible y sobre todo directa, con vísperas a las próximas elecciones. Así que, Mirta, bienvenida, te escuchamos. Bien, bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias, Silvia, gracias, Leonardo. Bien, en principio decir que siempre es muy grato poder trabajar con personas que están dispuestas a participar en la vida política. Nuestros partidos necesitan de ciudadanos que quieran comprometerse, que quieran llevar adelante sus ideas y que disputen el poder y quieran acceder a cargos electivos, porque la verdad que de eso se trata una república, se trata de eso un país con una vida política intensa, y creo que más que nunca los valores de libertad y los valores de la república en estos momentos necesitan de ciudadanos activos como ustedes. Así que en principio agradecer la presencia de todos ustedes en este intento para llevar adelante sus ideas, de conformar un partido y de trabajar en todos los distritos de nuestro país. Y por supuesto agradecer a Republicanos Unidos por la invitación que, bueno, me han hecho para charlar acerca de cómo organizar, cómo planificar una campaña electoral. Para meternos en tema, me gustaría compartir con ustedes un documento que preparé a modo de que podamos ir siguiendo. Un segundito. A modo de que podamos ir siguiendo. Acá estamos. ¿Lo ven todos de manera clara? Bueno. Bien, básicamente la primera cosa que me interesaría comentar es qué es lo que vamos a ver en estos minutos que vamos a compartir juntos. Bueno, básicamente me gustaría charlar con ustedes
qué es una campaña, cuáles son los objetivos y cuáles son las etapas que deben transitarse. También, por qué es importante planificar y dentro de la planificación, qué implica hacer el diagnóstico, cuáles son los objetivos electorales que tenemos que tener claros, cómo definir nuestro target electoral y también cómo trabajar el monitoreo y la evaluación. Dentro de esa planificación hay un capítulo fundamental que es la comunicación de campaña, pero que la separamos por la importancia que la comunicación tiene en una campaña electoral como hecho central. El eje central de una campaña electoral es la comunicación y por eso dentro del planeamiento le damos un lugar especial. Y finalmente, pero no menos importante, la idea del comité de campaña. El ámbito, digamos, que nos permite organizarnos con todas sus áreas funcionales para sacar el mejor provecho de todos y cada uno de nuestros recursos. Así que estos son los temas con los que vamos a trabajar en estos minutos que compartamos juntos, ¿no? Bien, básicamente la pregunta primera es, ¿qué es una campaña electoral? Y es necesario que tengamos presente qué cosa es. Y fíjense, una campaña electoral es fundamentalmente este tema. Son dos operaciones fundamentales, una operación de movilización y una operación de comunicación. ¿A qué nos referimos con movilización? Bueno, nos referimos a que en una campaña electoral centralmente estamos movilizando una enorme cantidad de recursos humanos, estamos movilizando una gran cantidad de recursos materiales y económicos y que se necesita entonces tener una organización para que todo ello pueda rendir de la mejor manera posible, o sea, ser eficientes y eficaces. Y la otra gran operación es la operación de comunicación. Por eso es fundamental, y vamos a verlo de modo específico, que ustedes tengan claro cuál es el mensaje que le van a dar a la ciudadanía. Concretamente, ¿qué le va a decir Republicanos Unidos a la ciudadanía? Fíjense que acá el profesor Calderón Avellaneda plantea que si una de estas dos operaciones falla, en realidad no estamos en presencia de una campaña electoral. Con lo cual es decisivo que ustedes, desde ahora hasta el día de las elecciones, tengan estos dos ejes siempre en la mira del seguimiento que ustedes tienen que hacer. Cómo están movilizando todos los recursos con los que cuentan y cómo generan nuevos recursos para seguir movilizándolos de la manera más eficiente y más eficaz, y cómo están en su campaña de comunicación, cómo están trabajando la comunicación del partido. Entonces, por favor, tengan presente que una campaña electoral centralmente son estas dos operaciones: movilización de todos los recursos que el partido cuenta y a su vez comunicación. Bien, en ese sentido, básicamente, ¿cuál es la finalidad de una campaña? Y tal como vemos acá, es convencer a cada individuo para que vote nuestra propuesta y nuestros candidatos. La campaña tiene que estar pensada para influir en la decisión de los electores. Si nosotros perdemos de vista que la finalidad de la campaña es para conseguir un voto más que mi adversario, estamos como equivocando el camino. La campaña electoral se trata de conseguir votos. Es el momento en que yo pongo a disposición de la ciudadanía mi oferta, y la ciudadanía elige mi oferta o elige otra. Entonces yo tengo que tratar por todos los medios legales y posibles de que los ciudadanos elijan mi oferta. Por lo tanto, entonces, están estos tres puntos que están aquí mencionados: influir en la decisión de los electores, dar a conocer a los candidatos y al proyecto político, y este punto fundamental, llegar a la mayor cantidad posible de votantes para informarles qué es lo que se piensa hacer en caso de que seamos elegidos. Es fundamental entonces que ustedes sepan que tienen que ampliar lo máximo posible, y en función de los objetivos electorales, que los vamos a ver más adelante, el rango de personas a las que tienen que llegar. Es necesario llegar a una gran cantidad de personas
concretamente para pedirle el voto y además para plantearle qué es lo que vamos a conocer y por supuesto dando a publicidad a nuestros candidatos y a nuestro proyecto político. Bien, decimos entonces que hay algunos requisitos fundamentales para una campaña electoral y hablábamos antes de la movilización de los recursos. Bueno, estos son los dos recursos fundamentales. El activismo de los militantes es una cuestión decisiva, entonces ustedes tienen que analizar y pensar cómo van a hacer para movilizar en acciones concretas y efectivas a las personas que adhieren al proyecto de ustedes. ¿Esto en qué se fundamenta? En lo que está aquí planteado. Los candidatos necesitan el apoyo y el sostén de muchas personas para cubrir todo el territorio que se necesita y a su vez también para difundir el mensaje. No alcanza con que el candidato que encabeza la lista o uno o dos candidatos más ayuden. Necesitamos de muchas voces para llegar a la máxima cantidad de lugares posibles y a su vez para difundir en todos esos lugares nuestro mensaje. Y el otro gran ítem que implica la movilización de recursos es esto que dice aquí. Necesitamos fondos para las cuestiones logísticas, para anuncios publicitarios, ya sean en vía pública, en redes sociales, para eventos. Ustedes pueden hablar de dinero en efectivo o de recursos materiales que generen, pero en definitiva tienen que tener presente que hay que hacer un esfuerzo por conseguir recursos. Y por supuesto también aquí tenemos que incluir a los recursos humanos, porque ya sean los militantes, los profesionales conocidos, todas las personas que pueden ayudar tienen que estar convocadas a una agenda ordenada y sistemática. Y esa es la idea de movilización de recursos. Avanzamos un poquito más y me gustaría charlar con ustedes este tema que es los momentos de la campaña electoral. ¿Y qué queremos decir con eso? Estas fechas están puestas, agosto y octubre, estaban puestas de la llamada inicial, ahora ustedes piensen que esto se traslada a septiembre y octubre, ¿no? A septiembre, perdón, y noviembre. Entonces, imaginemos que nosotros cada 2 años en nuestro país tenemos elecciones. Entonces, la última elección la tuvimos en octubre del 2019 y la próxima la vamos a tener un poquito más de 2 años después, en septiembre del 2021. Los 18 meses previos a la campaña electoral, es decir, lo que aquí en este gráfico ustedes ven en negro, desde octubre del 2019 a febrero del 2021, son los momentos en que un partido político está en una campaña, pero está en una campaña de crecimiento, desarrollo, posicionamiento e inserción del partido. Entonces, esos 18 meses son los momentos, tal como dice aquí, para hacer campañas de desarrollo territorial, para hacer contactos con afiliados y adherentes, para hacer capacitaciones a sus dirigentes y a su vez a los militantes, tal como dice acá, para trabajar en propuestas que no son las habituales, a lo mejor, por ejemplo, el partido de ustedes está muy asociado a propuestas de orden institucional y económicas, pero a lo mejor tienen interés en avanzar en propuestas, por ejemplo, ambientalistas. Bueno, el momento para hacer todo lo que implica el desarrollo del partido son en esos 18 meses que en general en nuestro país son los años pares. En los años pares no hay elecciones y es el momento en que los partidos tienen que tratar de consolidar lo que tienen y ampliar su penetración territorial, ampliar la formación de sus dirigentes y llegar a sectores de la población que no son los más afines. Ahora bien, nada de eso hay que hacerlo durante el momento de la campaña electoral dura. ¿Y cuándo es la campaña electoral dura? Son 6 meses antes de la elección. O sea, 6 meses previos al día de la elección empieza la campaña ya pura y dura, donde empieza la cuestión fuerte de la disputa de los candidatos en las listas, donde empiezan las negociaciones, donde empieza a su vez a jugar un rol importante el área legal de nuestro partido para cumplir con tiempo y forma con un montón de requisitos.
Y en este momento el único trabajo que hay que hacer es conseguir un voto más que mi adversario. Y esto lo quiero plantear especialmente porque me he encontrado a lo largo de muchos años partidos que a lo mejor durante el año no electoral no tuvieron tanta actividad y muchas de las cosas que habría que hacer en el año no electoral las quieren hacer ahora, que es el momento electoral. Y no es el momento adecuado. El momento adecuado, cuando estoy en campaña, es decir, esta actividad me sirve para sumar un voto más, entonces la llevo adelante. Si esta actividad no me permite sumar votos en esta elección, entonces no es para este momento. La dejaré para el año que viene. La dejaré para el año que viene, cuando en un periodo no electoral, entonces otra vez vuelva a esta fase, a la fase que está sobre la izquierda de la pantalla, donde hay desarrollo, crecimiento y avance. Entonces les pido por favor que ahora cuando ustedes diseñen su campaña, focalícense en que el objetivo de este momento es conseguir votos. En este momento la intención de todo partido político que se preside tal es conseguir un voto más que mi adversario. Entonces es fundamental que todas las actividades que realicen las tamicen por este criterio. Avanzamos un poquito más y entonces decimos, tal como aquí está planteado, que en la campaña electoral la estrategia lo es todo. Y entonces, ¿qué significa que lo es todo? Significa que no podemos pretender lanzar una campaña electoral sin tener un camino previamente trazado. Imagínense ustedes que a cada paso que van dando inventan cosas nuevas. Se acerca gente al local o se acerca gente a trabajar con ustedes y no saben qué hacer con ellos. Tienen que hacer un acto y no saben de dónde sacar los recursos. Tienen que generar una acción de capacitación y no saben cómo generar las convocatorias o convocar a los oradores. Entonces, lo que se necesita es tener una planificación claramente definida. ¿Con qué? Con lo que dice en el segundo ítem, una serie de objetivos claros que nos distingan de la competencia y articulen nuestros esfuerzos. Entonces, estos objetivos tienen que distinguir claramente al partido político, en este caso Republicanos Unidos, de sus competidores. Y fíjense lo que dice en el punto 3. Dado el volumen de recursos involucrados en un proceso de este tipo, tomando en cuenta el dinero y a las personas que aportan diversos conocimientos, sería inconcebible improvisar a cada paso. Lamentablemente lo que vemos y registramos es que en muchos casos las campañas electorales tienen un alto nivel de improvisación y pierden la chance de obtener muchos mejores resultados a partir de que no han podido articular con claridad recursos, estas dos movilizaciones de las que hablábamos, recursos y discurso. Bien, entonces vamos al punto clave. Decimos, ¿por qué es importante planificar? Y básicamente es importante planificar como en todo orden de la vida, donde en definitiva, si queremos tener claridad de hacia dónde vamos y queremos trazar un camino que nos lleve de la mejor manera y la forma más económica a nuestros objetivos, necesitamos planificar. La improvisación del día a día, lo que tiene de dificultoso es que nos hace gastar enorme cantidad de recursos y transitar caminos a lo mejor erróneos que si nos hubiéramos parado a reflexionar no los hubiéramos transitado. Y algo más, esta no es una actividad individual, esta es una actividad grupal, entonces necesitamos alinear a todos los integrantes de la organización en función de los objetivos y las actividades que tenemos que realizar. Para planificar entonces precisamos partir en primer lugar, que es el diagnóstico. Y entonces, ¿qué debemos diagnosticar? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuál es la situación de nuestro partido. Concretamente, ¿dónde está parado nuestro partido? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Con qué penetración electoral cuenta? ¿Cuál es la imagen que mi partido tiene en la sociedad en la que voy a trabajar?
cuál es la penetración territorial que tiene en el ámbito donde voy a trabajar, cuál es la llegada o el acceso a los medios de comunicación que tiene. Y otras preguntas más que es necesario que ustedes se hagan al momento de iniciar una planificación de una campaña electoral. Entonces, el primer punto es diagnóstico de mi partido. ¿Y diagnóstico en qué términos? De puntos fuertes de mi partido y de puntos débiles. Yo tengo que saber cuáles son las fortalezas de mi partido y también tengo que saber cuáles son sus debilidades. No puedo enfrentar una campaña electoral cuando, por ejemplo, mi adversario tiene más claro que yo cuáles son mis debilidades o mis fortalezas. Eso sería un error estratégico imperdonable. La otra cuestión son mis candidatos. Tengo que tener claro fortalezas y debilidades de mis candidatos. Yo no puedo tirar candidatos a la calle, así como sí, sin que el comité de campaña, así como el propio candidato, tenga presente cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, porque, por ejemplo, ha pasado candidatos que son muy conocedores de un tema, pero que tienen muy poca empatía. Entonces yo no puedo hacer una charla informal con un montón de ciudadanos que se acercan a besar y a tocar al candidato con un candidato que muestra profundo rechazo con ese tipo de cosas, porque se le nota por todos lados. O a su vez no puedo mandar a un debate a un candidato que está bajamente preparado. Entonces, conocer a nuestros candidatos, saber cuáles son las debilidades que tienen, nos permite, primero, ver cómo lo apuntalamos en los pocos meses o días que tenemos hacia la campaña. Y a su vez también definir en qué actividades va a participar y en cuáles no. Porque si participa en actividades que no son adecuadas o que van a poner de manifiesto sus debilidades, es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Por supuesto que también tenemos que hacer un diagnóstico de contexto, y el diagnóstico de contexto implica dos aspectos: conocer la política, la situación política, social, económica, y conocer a mis competidores. ¿Y con esto qué quiero decir? Nosotros tenemos nuestro partido es un partido que tiene un cierto plexo de valores y que a su vez tiene unas ciertas ideas. Ahora, esas ideas se tienen que manifestar en un contexto determinado, político, social y económico. ¿Por qué? Y porque los ciudadanos están dispuestos a escuchar algunas cosas y otras cosas no les interesan. Entonces, yo tengo que hablarle a los ciudadanos de las cosas que están dispuestas a escuchar. Y eso se lo tengo que decir desde mi perspectiva. Si yo tengo una perspectiva liberal, voy a pensar los problemas que a los ciudadanos les interesa desde una perspectiva liberal. Pero no es que le voy a hablar de cosas que a ellos no les interesa, porque yo puedo hacerlo, pero el problema es que no me van a escuchar. Entonces, tengo que conocer si mi campaña va a ser en mi municipio. Tengo que saber qué es lo que está pasando en términos políticos, sociales y económicos en mi municipio. Lo mismo en mi provincia y por supuesto a nivel nacional. Entonces, la primera cosa es reconocer qué es de lo que se habla en estos lugares y que genera preocupación para los ciudadanos. Y cuál va a ser entonces la perspectiva liberal para decirle algo sobre eso que es importante a los ciudadanos. Y por supuesto, saber cuáles son mis competidores y analizarlos. Mi competidor no necesariamente es el que va a ganar la elección. A lo mejor, si yo estoy disputando, después lo vamos a ver un poco más desagregadamente, pero si yo estoy disputando ganar la elección, entonces posiblemente sí compita con el otro adversario que también está pensando en ganar. Pero a lo mejor yo pienso en posicionarme. Y entonces a lo mejor mi adversario no es el que va a salir primero, es a lo mejor el que va a salir tercero o cuarto. Entonces yo tengo que disputar la elección a ese candidato, tengo que reconocer bien quién es exactamente mi adversario para hacer un análisis entonces de su partido, de sus posibilidades y de sus candidatos. Y conocer sus fortalezas y sus debilidades y saber cómo aprovecho sus debilidades y cómo trato de que sus fortalezas no me lastimen a mí, porque él también sabe que va a competir contra mí. Entonces,
Al momento de sentarme a definir lo que estamos charlando hoy, que es la planificación de una campaña electoral, la primera cuestión es hacer este análisis de situación, que implica internamente analizar fortalezas y debilidades de mi partido y de mis candidatos, y amenazas y oportunidades de contexto que me ofrecen la situación política, social y económica y los competidores. Este es el primer punto, que es el diagnóstico. El segundo, entonces, es definir los objetivos. Y ustedes aquí tienen 4 gamas de objetivos en los que tienen que analizar dónde se van a parar. Y aquí me gustaría decir algo. Por supuesto que siempre para afuera el discurso es vamos a ganar. Esto es una obviedad y tiene que ser así porque nadie vota perdedores. Ahora, quien conduce una estrategia electoral, que es el comité de campaña y los dirigentes, tienen que tener claro si efectivamente pueden acceder a un 30-40% de los votos, que en general más o menos es lo que se necesita para ganar una elección, según los casos y los lugares, o si se quieren posicionar como una alternativa, que implica ser la segunda minoría, por ejemplo. O si lo que sí quiere es consolidar el partido, porque a lo mejor somos nuevos y entonces lo que aspiramos a sacar es un 12 o 15% de los votos con la idea de consolidar el partido, o a lo mejor, si teníamos algún concejal o diputado, no perderlo. Y otra cosa distinta es dar a conocer las propuestas y los candidatos, porque la verdad nunca existimos en este ámbito, en este municipio o en esta provincia, no tenemos muchos recursos ni tantos candidatos, entonces lo que podemos hacer en esta primera etapa es dar a conocer nuestras propuestas y candidatos. Y esto es fundamental que la conducción lo tenga claro. Si la conducción cree que está en condiciones de posicionarse como alternativa y la verdad lo que puede hacer es dar a conocer sus propuestas y candidatos, va a equivocar totalmente su estrategia y lo más probable es que luego de las elecciones sientan que es un fracaso rotundo y que no vale la pena seguir apostando a ciertas cosas. Por eso lo necesario es plantearse objetivos que pongan al partido en una mejor situación que la que está, pero que esa situación sea posible de alcanzar. Lo que no se puede formular son quimeras. Y esa es una difícil tarea de quien conduce políticamente un proceso electoral. Poder fijar objetivos que tengan razonabilidad, que impliquen un esfuerzo, que nos pongan en un lugar mejor, pero que sean alcanzables. Bien, avanzamos un poquito más y aquí me gustaría plantear, vamos a la siguiente y después vuelvo, analizar el target electoral. Y ustedes acá van a ver que hay una línea, digamos, de votos, de votantes, que implican los verdes, que están debajo de Republicanos Unidos, que sería el voto de ustedes, lo que en algunos casos se llama el voto cautivo, digamos, que ya se usa cada vez menos, pero que sería ese voto. Y por el otro lado, en la otra punta, tendríamos el voto imposible, que sería el cautivo, o el voto duro o seguro de mi adversario. Y en el medio tenemos una serie de instancias que llamamos persuadible, fluctuante y difícil. Bueno, me gustaría entonces analizar un poquito cada uno de estos públicos. ¿Y esto qué implica? Que el partido tiene que conocer quiénes son y dónde están sus votantes. No se puede hacer una campaña general para todo el mundo, porque eso no existe como idea en el marco de las campañas electorales. Uno tiene que distinguir los públicos a los que pretende llegar y avanzar cada vez más desde el sector más afín hacia los sectores que son el público más difícil. Entonces volvemos un segundo para atrás. Fíjense lo que nos planteamos aquí acerca del tipo de votos y el objetivo y estrategia. El primer lugar en el que nosotros tenemos que arrancar es a conocer y a trabajar con nuestro voto duro o seguro. ¿Y esos quiénes son? Bueno, en muchos casos son las personas que nos han acompañado en elecciones anteriores, quienes han sido, por ejemplo, nuestros fiscales,
adherentes que han trabajado con nosotros a lo largo de los últimos tiempos. Y muchas veces los partidos cometen el error de decir, mira, no le hables al voto seguro duro, porque ese total ya nos vota. Y eso es un error estratégico enorme, porque ese es el lugar por donde hay que empezar la campaña. Y tenemos que tener un discurso y actividades para ellos que promuevan a estas tres acciones que estamos diciendo en este cuadro. Tenemos que integrarlos de alguna manera a la campaña, tenemos también que motivarlos y tenemos que movilizarlos. ¿Movilizarlos para qué? Para que sean conjuntamente con nosotros difusores de nuestras ideas, y que a su vez conjuntamente con nosotros ellos también salgan a pedir el voto para nuestro proyecto y nuestros candidatos. Nosotros tenemos que convocar en primer lugar, para avanzar en nuestra campaña electoral, a aquellos que son nuestros votantes duros, nuestros votantes seguros, y generar acciones para integrarlos, motivarlos y movilizarlos. Luego vamos al segundo grupo, que fíjense, acá está, cerquita del primero, y es el voto persuadible. ¿Y quién es este votante? Bueno, este votante es aquel que, si bien coincide con nosotros, porque sus valores, por sus ideas y demás, pero está un poco enojado con nosotros. Está enojado porque a lo mejor se sintió defraudado. Por ejemplo, esto es algo que hoy le está pasando al actual gobierno con los jóvenes de entre 17 y 25 años. Ustedes saben que en general el kirchnerismo ha tenido un importante porcentaje de votos de los jóvenes. Bien, estos jóvenes hoy, por motivos que después si quieren podemos hablar, se sienten defraudados con muchas de las acciones de este gobierno. Va de suyo pensar que es probable que mantengan muchas de las ideas que tenían antes, pero se sienten enojados por motivos de coyuntura. Entonces, una de las tareas que debieran hacer es ver cómo analizan recuperar. Bueno, lo mismo pasa para ustedes. ¿Quiénes son aquellos votantes que por diferentes motivos se pudieron haber enojado con ustedes, perdieron el contacto, a lo mejor fueron, por ejemplo, fiscales de ustedes y nunca más los llamaron para nada, ni siquiera para agradecerles la fiscalización después de las elecciones? Bueno, tenemos que, el segundo gran paso que hay que trabajar es que con este votante blando o persuadible, y hay que recuperar su confianza y su entusiasmo. Después tenemos aquí en el medio, en un amarillito medio dorado quedó, digamos, en lo que llamamos el voto fluctuante, que en el lenguaje cotidiano es el voto que llamamos normalmente indeciso. Son los independientes, indecisos, que pueden votar en una elección, por ejemplo, a Juntos por el Cambio, y en la elección siguiente pueden votar al Frente de Todos. O sea, no son personas que tienen una definición valorativa o ideológica muy importante y que en general votan en cada momento según la coyuntura, entre otras cosas también pensando en la situación económica del país. Bueno, la pregunta es, ¿qué discurso ustedes tienen previsto para estas personas? ¿Cómo van a llegar a ellos? ¿Cómo van a captar su interés? ¿Qué les van a decir? ¿Qué tiene Republicanos Unidos para decirles a estas personas que les resulte atractivo? ¿Y cómo van a llegar a ellos? ¿Dónde están? ¿Con qué candidatos voy a llegar de los que tengo disponibles? Esas son las preguntas que hay que trabajar en este caso. Después nos encontramos con el voto difícil. Y el voto que difícil es, tal como lo mencionaba antes, el difícil para mí es el persuadible del otro. O sea, son aquellas personas que están un poco enojadas, que han votado a mi adversario y están enojados por algunas acciones de gobierno o por algún tipo de alianza que hicieron, y que en estos momentos están pensando en si los votan o no. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y hacerlos dudar, que sigan manteniendo la duda, porque es probable que a lo mejor de allí pueda sacar algún voto. Y por supuesto el voto imposible, que es el voto, perdón, que como vemos aquí, es el votante concretamente duro del otro partido, y la verdad que no vale la pena destinar esfuerzos a eso porque es un esfuerzo perdido.
Y aquí también quiero decir algo, muchas veces veo que hay como una cierta intencionalidad en ir a trabajar a estos sectores. Y digo, pero a ver, si tenemos que trabajar a nuestros votantes duros o seguros, tenemos que trabajar sobre nuestros votantes blandos o persuadibles, tenemos que trabajar sobre el voto fluctuante o indeciso, no es un lugar para arrancar, ni para dedicarle mucho esfuerzo, el voto imposible. Porque además, en el caso aún donde si yo quisiera sacar el 45% de los votos, y esa es mi expectativa real, supongamos, nadie tiene más del 30% de los votos seguros en la Argentina. Entonces no tiene sentido destinar esfuerzos a esos lugares. Por lo tanto, es necesario que ustedes calibren muy bien dónde van a hacer sus esfuerzos, tanto de realizar actos, de invertir dinero, de invertir publicidad, de hacer caminatas, tienen que ir a lugares donde, supongamos, si yo visito 20 casas y acá puedo obtener 3 adhesiones, no es el mismo esfuerzo y el mismo sentido que si voy a visitar 20 casas y no consigo ninguna adhesión y encima a lo mejor me sacaron volando. Entonces, tengo que tener una actitud claramente especulativa, porque la finalidad de la campaña electoral es conseguir votos. Y entonces tengo que armar mi estrategia para conseguir votos. Avanzamos un poquito más, y ustedes imagínense que este sea el plano de un municipio, o si quieren también puede trabajarse en una provincia, depende de donde ustedes estén. Entonces, tengo que empezar arrancando mis actividades y mis acciones y las principales cuestiones donde tengo el voto seguro, porque no lo tengo que perder, porque los otros también están incidiendo en el voto seguro. No es que no juega nadie, los otros también juegan, y yo ese voto seguro también puedo llegar a disminuir y a perder algunos de ellos, si no hago absolutamente nada. Y luego entonces tengo que pasar a trabajar y hacer acciones en estos lugares que marcamos como amarillo y que es el voto indeciso. Por lo tanto, lo que les pido es que ustedes, cuando empiecen a hacer el diseño de su campaña electoral, analicen todo lo que dijimos antes, concretamente el análisis interno de candidato y partido, el análisis externo de las condiciones socioeconómicas políticas y del partido opositor, también definan qué es lo que quieren lograr y agarren un mapita y empiecen a ver por dónde están ubicadas las personas en las que ustedes piensan trabajar. Por ejemplo, normalmente, si pensamos trabajar con comerciantes, generalmente encontramos una enorme cantidad de comerciantes en los lugares céntricos. Bueno, no podemos dedicar el mismo interés a los comerciantes, que es un lugar en el que tenemos que trabajar porque suponemos que allí vamos a tener votos, que en un barrio donde nunca hicimos nada, donde no tenemos a ningún dirigente y donde la verdad en general no quieren saber nada de nuestra propuesta. No podemos invertir el mismo tiempo ni el mismo esfuerzo, porque la recompensa no es la misma. Entonces nosotros estamos haciendo todas las actividades de campaña para ganar la elección o para sacar la mayor cantidad de votos posible. Entonces, por favor, ubiquen en un mapa zonas de calor, digamos, sectores verdes, sectores amarillos, sectores rojos, si quieren incluso pueden hacer aún más desagregado esto, y ser claros en este respecto a dónde tienen que ir a trabajar. Otra de las cuestiones que también tienen que tener presentes es cuáles son las organizaciones de la sociedad con las que ustedes tienen que presentar. Por ejemplo, los centros de jubilados son lugares afines a ustedes, vale la pena trabajar, no digo todos, si son algunos, ¿cuáles son? ¿Dónde están? Las asociaciones profesionales, ¿están dispuestas a escuchar? ¿Tienen alguna afinidad con ustedes? En caso de que sí, ¿cuáles son y dónde están? Bueno, todos esos lugares son los que hay que trabajar y llegar a ellos de manera clara con un discurso preciso para poder transmitir nuestras ideas. Y por supuesto, siempre que se hace contacto con una persona, se pide el voto. Porque es lo que ustedes están buscando. No pueden hablar con las personas, contarle las bondades de sus candidatos, contarle las bondades de su propuesta y no solicitar explícitamente el voto.
porque de eso se trata la campaña electoral. El que gana tiene representaciones, el que pierde se queda fuera. Bien. Entonces, en definitiva, básicamente, definidos los objetivos, lo que tenemos que trabajar, entonces, como dijimos recién, es quiénes son los posibles votantes o los grupos meta, dónde se encuentran, esto que decíamos, ubicarlo en la ciudad, en organizaciones, en ámbitos no formales. Y ahora viene la otra parte que vamos a trabajar, es qué le vamos a decir y cuáles son los temas de nuestro discurso. Y por supuesto, qué medios vamos a usar para comunicarle y cuándo lo vamos a hacer, es decir, organizar nuestra campaña electoral. Avanzamos entonces hacia este punto y es, no me voy a detener mucho, pero simplemente es necesario que el comité de campaña tenga una clara organización de las acciones que va a hacer y donde estén presentes también las acciones de nuestros candidatos. No nos puede pasar que un candidato tenga que ir a un horario, a un barrio, y que luego llegue a una conferencia corriendo y apurado, todo estartalado y con los pelos parados. Porque eso es un problema de la organización que ha hecho mal la secuencia del candidato. Y esto se ve permanentemente. Entonces es necesario que ustedes tengan una secuencia clara donde, por ejemplo, en los meses previos nos vamos organizando semana a semana y en los últimos días, el último mes, el monitoreo de la campaña es día por día. Entonces acá simplemente puse algunas de las acciones, pero bueno, planificar la campaña y elaborar un documento en la primera semana, brindar capacitaciones en oratoria a los candidatos en la segunda y la cuarta semana, realizar actos en los comercios y locales y demás, tener presencia en los medios, fíjense, todas las semanas por lo menos una vez, reclutar a los fiscales durante el mes de julio y capacitarlos sobre las últimas 2 semanas. Entonces, todo el comité de campaña y los candidatos miran esto y rápidamente entienden qué es lo que está pasando y qué ajustes hay que hacer y qué cosas hay que cambiar. Y esto forma parte de la organización de la campaña electoral. La campaña electoral no puede estar en la cabeza de alguien y que los otros no tengan idea de qué pasan y día a día estén preguntando cómo seguir adelante. Entonces, esto si tienen un local partidario, puede estar colgado y actualizado en algún ámbito del local partidario, o simplemente pueden tener un documento compartido donde las personas puedan entrar y visualizar este tipo de cuestiones. Bien, entonces ya para cerrar esta etapa y avanzar a la comunicación, es necesario acordar, escribir y sintetizar el documento de planeamiento estratégico. El documento de planeamiento estratégico no son 42 carillas, son 3 o 4 hojas donde se aclaran los principales elementos que acabamos de decir. Concretamente, el diagnóstico interno y externo, los objetivos y las principales acciones y básicamente en dónde se van a desarrollar y hacia quiénes van destinadas. Y esto tiene esta ventaja, que sirve para alinear al partido, a los candidatos, a sus afiliados y a los adherentes. El riesgo cuando una campaña no está organizada es que cada uno empieza a correr para cualquier lado y lo que genera es una pérdida de energía, de esfuerzo y de recursos. Si no hay sinergia entre todos, es muy, muy difícil. Muchas veces, algunas malas campañas, uno ve que los comités de campaña o sus directivos lo pueden tapar cuando hay muchos recursos, porque entonces, bueno, a veces el exceso de dinero tapa algunos errores. Ahora, cuando uno tiene recursos acotados, tiene que ser mucho más eficiente en la organización y manejo de la campaña. ¿Para qué? Bueno, para el logro de los objetivos electorales. Vamos entonces a nuestro tercer tema, que es el tema de la comunicación, y luego cerramos con el tema del comité de campaña. En cuanto a comunicación, me interesaría decirles lo siguiente. La primera cosa es que ustedes tienen que tener presente es cuál es el mensaje
en esta campaña de 2021 de Republicanos Unidos. ¿Cuál es ese mensaje concreto que ustedes van a enviar a la sociedad? Y el mensaje debe ser, preciso. O sea, no puede ser ambiguo, no puede tener múltiples interpretaciones, tiene que ser claro qué es lo que ustedes están queriéndole decir a las personas. Y tienen que llegar con esa misma claridad. Tenemos que tratar a su vez de entender que la mayoría de las personas no están todo el día preocupadas por la política. Entonces tiene que construirse un mensaje que llegue con claridad y, por supuesto, de interés para cada uno de los ciudadanos a los que pensamos hablarle. Creíble. ¿Y qué significa creíble? Significa que es creíble en nosotros. Cuando uno, por ejemplo, escucha hablar a gente como ustedes, en este caso, Republicanos Unidos, de ideas de libertad, de ideas de república, claramente que suena creíble, porque es la historia, la tradición y los valores de ustedes. Entonces, ustedes tienen que asentar su discurso en esa perspectiva, porque es lo que a ustedes los hace creíbles. Si ustedes se corren de eso, y la verdad que no van a ser muy creíbles, porque ustedes nunca han trabajado concretamente, qué sé yo, los derechos de los animales, el medio ambiente, no son temas en los que a nadie los asocia a ustedes. Entonces no es creíble, suena a que se meten más con ciertas cosas por una cuestión electoralista que porque están emitiendo sus ideas. Por lo tanto, es necesario que vayan a la mejor tradición del partido que representan y eso es lo que les va a dar credibilidad. A su vez, el discurso debe ser de contraste. ¿Y de contraste con respecto de qué? De mi adversario. Yo no puedo quedar subsumido en el discurso de mi adversario, porque entonces no está claro para la gente lo que representa. Por eso los discursos electorales son de contraste, me diferencian del otro. La gente tiene que entender qué es lo que estoy diciendo yo, que no es lo mismo que lo que dice el otro. Repetitivo. Y acá ustedes tienen que seleccionar una o dos ideas y no más. No pueden hablar de 60 cosas en una campaña electoral, hay que definir una o dos ideas y repetirlas hasta el cansancio. Por lo mismo que decíamos antes, la gente no está esperando con ansias que lleguen los políticos a darle su discurso. Entonces, si tenemos la posibilidad de que no se escuchen, lo que tenemos es que repetir hasta el hartazgo esas mismas idea o dos ideas que hayamos definido como ejes de campaña. Y por supuesto que tiene que ser persuasivo. ¿Y esto qué implica persuadir al otro? Invitarlo a que haga algo que es importante para mí. Y ese algo es que me vote. Por eso, siempre que se contacten con alguien y siempre que estén en algún lugar inmersos en una situación de campaña, es necesario invitar, pedir el voto al electorado. Si no, están faltando en este último punto, que es la persuasividad. Bien, aquí me gustaría compartir con ustedes otro slide, que es algo que mencionó en su momento, recordarán todos, el presidente Bill Clinton, y fíjense lo que dice. Los temas de campaña. La verdad es que a menudo no existen las respuestas simples para los problemas complicados, pero las respuestas simples son las que mueven el electorado. Y en este sentido, y en especial para los grupos liberales, me gusta decirles que tienen que tratar de consolidar ideas concretas, precisas, breves y motivantes, que en realidad eso se llaman eslogans en muchos casos, y no empezar con un repertorio enorme de argumentación, porque eso no es para la campaña electoral. Nosotros no estamos conformando parte de un comité de expertos que va a resolver un problema. Básicamente estamos tratando de conseguir votos. Y para llegar a las personas que en general no participan muchas veces en la política y que tienen poco interés en la actividad que nosotros realizamos todos los días, tiene que ser un mensaje contundente y que mueva su emocionalidad. Esa es la característica central. Y con esto que dice acá Bill Clinton, con respuestas simples y que inviten al electorado a seguir las ideas que estamos teniendo nosotros. Bien,
Aquí no me voy a detener mucho porque para ustedes queda este PPT, pero fíjense lo que dicen, no todos los electorados son iguales. Es necesario segmentar el mensaje y utilizar narrativas poderosas para conquistar corazones y mentes. Y esto muchas veces también es una debilidad del discurso liberal. Está muy posicionado en argumentos solamente racionales, y la verdad que es necesario avanzar en la posibilidad de generar emociones. Cuando un discurso no genera emociones, es muy difícil que a su vez movilice también a las personas a seguir ideas y, por supuesto, a seguir a los candidatos, que en definitiva es lo que en parte se termina votando. Avanzamos un poquito más y quiero contarle básicamente de qué hablamos cuando hablamos de narrativas poderosas. Y esto es fundamental porque sobre esto es la base de la estructuración del discurso. Y una campaña electoral, tal como decimos aquí, debe ser una historia. Y una historia que debe contarse con un relato, con un buen relato, con una buena narrativa, que tiene que trabajar estas tres ideas. Entonces, ¿cómo van a contar la idea o la historia de la sociedad y un partido, por ejemplo, que une a la sociedad de la provincia de Buenos Aires con Republicanos Unidos? Y esa es la idea de juntar la mejor tradición de la provincia de Buenos Aires con la mejor tradición y los mejores valores de Republicanos Unidos. Y esa es la primera tarea. Ustedes tienen que tratar de unificar esos elementos. La otra es contar la historia de un gobierno. Ustedes seguramente formaron parte en algún momento de algún gobierno, sus candidatos. Y entonces es necesario contarlos. Por algo que, si ustedes me permiten, avanzo un poquito para no robarles tanto tiempo. Aquí. Fíjense. Siempre hay un gobierno al que ustedes pertenecieron en la memoria de la gente. Y básicamente, si ustedes no dicen nada al respecto de eso, lo van a decir los otros. Y los otros lo van a hacer de la forma que a ellos les parece. Por lo tanto, es necesario que ustedes den alguna idea, aunque no se detengan mucho tiempo, del gobierno al que formaron parte, del gobierno al que pertenecieron y al que pertenecieron los candidatos que ustedes llevan en sus listas. Y finalmente, la última cuestión que me parece importante aquí de analizar es contar la historia del candidato. Y esto es fundamental. Tenemos que poner al candidato en un lugar relevante y contar su biografía, porque esto, la verdad, puede ser un elemento muy interesante a destacar. Tenemos que poder decir cosas valiosas de él, y fundamentalmente, por esto que dice acá en rojo, fíjense, el votante, por supuesto que espera ideas, razonamientos, coyunturas, pero de la coyuntura y demás, pero fundamentalmente lo que quiere ver en el candidato es un espejo mejorado de sí mismo. Y no se trata de que el candidato se transforme en otro, sino de mostrar las mejores cosas que el candidato tiene para ofrecer de una manera consciente, donde ustedes puedan previamente analizar cuáles son los elementos del candidato que tienen que salir a flote en nuestra campaña electoral. ¿Qué es lo que queremos destacar de cada uno de ellos? Y fíjense lo que dice al final en rojo. Puede decirse que los votantes son atraídos por las ideas, los proyectos o los modelos, pero la verdad, todos los que trabajamos en campañas electorales sabemos que en realidad los que terminan de atraer el voto, los que hacen la diferencia, son las personas de carne y hueso, porque ellos son en alguna manera los que humanizan esas ideas y esos proyectos. Por eso es fundamental que ustedes trabajen mucho la narrativa de los candidatos. Entonces, tienen que construir un discurso político potente a partir de una primera narrativa que una al distrito, al lugar donde ustedes van a hacer la campaña, con el partido. Otra instancia que una
los momentos en los que ustedes participaron de alguna instancia gubernamental, también por supuesto que puede ser tarea como legisladores, si ustedes la han tenido, y fundamentalmente la historia del candidato. Es muy difícil pensar que van a hacer una buena campaña electoral si estos temas comunicacionales no están resueltos. Bien, básicamente entonces, decir que la campaña electoral es una confrontación de relatos. Y se confrontan estos tres relatos. Mi adversario seguramente también va a trabajar sobre estas cosas y va a tener que decir algo. Y más allá de las críticas que nosotros podamos hacer, el kirchnerismo esto lo ha trabajado muy bien y el peronismo también, siempre ha trabajado muy bien la cuestión vinculada a los relatos, más allá de que no sean de mi agrado o posiblemente no sean del agrado de ustedes. Pero esto no implica que técnicamente lo han hecho muy bien. Y el problema que tenemos en la sociedad argentina es que frente a ese relato consistente y potente, nosotros no hemos logrado armar otro relato con la misma potencia, con la misma fuerza y con la misma consistencia, que en este caso, digamos, defienda ideas y valores republicanos. Así que esa es una de las ideas que quiero dejarles. Concretamente, cómo van a estructurar, cómo van a armar su relato en base a estas ideas. Y decir entonces que esta idea de relatos, de historias, de narrativa, y acá me gustaría hacer esta idea. Fíjense que hablamos de relatos y narrativas, no hablamos de ideas sueltas, no es eso. La idea es contar una historia, porque las historias es lo que llega a los seres humanos. Esa historia que relata situaciones, hechos, eso es lo que conmueve y motiva a los seres humanos. Y entonces aquí lo que planteamos es que, fíjense este último slide de comunicación, el que gana es el que mejor inscribe su propia narrativa en el cerebro de los electores. Por lo tanto, la primera pregunta que tiene que hacerse todo partido que esté por empezar su campaña electoral es cuál es la narrativa sobre la que va a trabajar. Eso es decisivo para pensar a estructurar una campaña electoral. Las campañas electorales siempre se basaron en hechos comunicacionales, pero en la medida que los medios de comunicación fueron avanzando, y seguramente ustedes sabrán, bueno, Kennedy marcó el inicio, digamos, de la era de la televisión, Obama ha sido la persona que descolló en todo lo que implica el hecho de las redes sociales, o sea, cada momento donde la comunicación ha pegado un salto, digamos, siempre las campañas electorales han tomado esos elementos, porque cada vez es un rol más preponderante el de la comunicación y básicamente el de la narrativa. Con lo cual un partido que tenga flojo este tema le va a ser muy difícil conquistar electores. Bien, entonces sí, este último elemento para pasar ya al comité de campaña. Y fíjense esto que se plantea en esta pirámide. Básicamente, el 25% de arriba son las personas que podríamos decir que están interesadas en la política, que escuchan programas políticos, que están, digamos, en estos temas por diferentes motivos, pero el 75% restante, y yo les diría que a veces creo que es más, esta cosa a la que llamamos vulgarmente gente, sinceramente no tiene ningún interés en escuchar los discursos electorales. Y es ahí a donde nosotros tenemos que llegar. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser decisivo. Y fíjense lo que plantea acá. Si el mensaje no interesa, el político no interesa. Por lo tanto, es fundamental poder trabajar un discurso consistente, de tenor emocional, emotivamente, que llegue a la gente y que los invite a hacer el esfuerzo doble, primero, de poder duplicar, poder transmitir nuestras ideas y a su vez luego de ir a votarnos. Bien, ya para cerrar entonces los últimos minutos, vemos el comité de campaña. ¿Qué quiero decir desde el comité de campaña? Bueno, primero quiero presentarles un modelo sano, después ustedes hacen lo que pueden porque uno a veces plantea ciertas cosas
y alguien me puede decir, bueno, pero no tenemos recursos económicos o no contamos con tanta cantidad de gente. Bueno, después cada uno hace lo que puede. Pero yo lo que les planteo es lo que debiera ser algo razonable para avanzar. Y la primera cosa que tenemos que tener un comité de campaña que tenga un jefe de campaña que no sea el candidato. Si ustedes quieren hacer un trabajo mal hecho, bueno, entonces pongan al candidato como jefe de campaña. Porque el asunto es que son tareas bien distintas. Y si el si el jefe de campaña es buen candidato, entonces va a ser mal jefe de campaña. Y si es buen jefe de campaña, va a ser mal candidato, porque las dos cosas a la vez no se pueden. El jefe del comité de... Perdón, el jefe de campaña que está a cargo del comité de campaña, fundamentalmente tiene que organizar toda la logística de toda la campaña, tener en claro por dónde está transitando toda la campaña, también monitorear el efecto de las acciones políticas sobre el resultado, cómo va viendo el crecimiento y la injerencia y la penetración de sus candidatos, hacer los ajustes necesarios, a su vez también poder mirar al candidato con distancia. Y el candidato tiene que dedicarse a qué cosa? Tiene que dedicarse a estar en los medios de comunicación, a estar con la gente y a generar hechos comunicables. ¿Para qué? Para conseguir votos. Entonces, como ustedes verán, las tareas de uno y otro son totalmente diferentes y el día tiene 24 horas para todos. Entonces, insisto, ustedes después hagan lo que puedan, pero el consejo es, el jefe de campaña es uno, el candidato es otro. Y esta es la mejor forma de poder trabajar. Y es necesario que haya un jefe de campaña, porque si la campaña se torna en un espacio deliberativo todo el tiempo, de que todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo dice, lo más probable es que termine la campaña altamente desorganizada. Entonces es necesario planificar, hacer los acuerdos básicos, ese es el momento del debate y la discusión, y una vez que ponemos proa, tenemos que confiar en nuestro jefe de campaña y en las personas que integran dicho comité. ¿Cuáles son las áreas del comité? Bueno, estas son las que no pueden faltar. Después ustedes pueden agregar las que quieran, pero estas no pueden faltar. Incluso el nombre es este o el que ustedes quieren. Lo que me interesa es el concepto, y eso es lo que no puede faltar. Bueno, un primer tema que es el área de ideas y programas electorales. Y esto es la base para nuestro discurso. O sea, de las personas que estén aquí, tienen que salir los elementos básicos de todo lo que estuvimos discutiendo recién con el tema de comunicación. Son los responsables de elaborar un programa electoral, sus principales ideas y, por supuesto, de coordinar estas reuniones con asociaciones, diferentes colectivos, vecinos, donde ¿qué va a pasar? Donde les vamos a presentar nuestras ideas. Entonces, una primera cuestión, ideas y programa electoral. Esto es decisivo porque si no, no vamos a tener insumos para el área de comunicación. El área de comunicación define cómo decirlo, pero el qué depende de este sector. Después, por supuesto, el segundo, el área de agenda. Vieron que yo anteriormente, perdonen, voy para atrás rápidamente, así les muestro esto. Un segundito. Acá. El área de agenda se encarga de esto. Tiene que coordinar la realización de actos, de actividades, la participación, digamos, de los miembros en los diferentes eventos, organizarlos, tratar de que los candidatos lleguen correctamente bien a cada una de las reuniones, que no se superponga, que no haya falta de los candidatos, no tengan que faltar a un lugar u otro por problemas de agenda. Entonces, esta tarea que está acá en este cuadro es la que se tiene que encargar la gente que organice el tema de la agenda. Bien. Y el tercero es el área de administración y finanzas. Y esta es un área fundamental, porque esta gente tiene que generar recursos y a su vez también generar la administración de esos recursos y tratar de proveer los fondos necesarios para las distintas actividades. Por lo tanto, tienen que armar un esquema de qué acciones se necesitan hacer, para cuándo necesitan los fondos, y gestionarlos. Gestionarlos implica solicitar, generar recursos
y también administrarlos, porque lo que no les puede pasar es que armen tan mal la campaña que los 15 últimos días o los 20 últimos días se queden sin plata, porque eso sería imperdonable, porque la mayor cantidad de fondos va para los últimos días. El esfuerzo más importante de la campaña electoral es para los últimos 30 días. Si ustedes manejan mal esos tiempos en términos del esfuerzo de la gente y de la administración de los recursos, están equivocando los tiempos de la campaña. Entonces, el área de administración y finanzas tiene que dedicarse a gestionar los fondos en el sentido de conseguir más fondos, conseguir más recursos y también tenerlos en un flujo de tiempo, a la vez que, por supuesto, tratar de tener toda la documentación en orden para cuando llegue el momento de rendir las cuentas correspondientes. Y los últimos dos elementos, como dijimos, son el área de comunicación y difusión, que gestiona los medios de comunicación, tanto digitales e impresos. Aquí me gustaría hacer algo importante, y es necesario que ustedes en la medida de las posibilidades trabajen con personas que tengan alguna idea de lo que están haciendo en los medios. Porque muchas veces uno ve que, por ejemplo, usan códigos de medios de comunicación, de aire para redes sociales, y los códigos son distintos. O meten incluso aún, no son los mismos los códigos de una red como Facebook, de otra como TikTok. Entonces, si yo voy a trabajar con un determinado medio de comunicación, sea los medios digitales o los medios tradicionales, tengo que trabajar con los códigos de esos medios. Y a su vez tengo que cuidar las cuestiones del candidato. No pueden salir fotos del candidato donde yo quiero tratar de mostrar un candidato enérgico y me aparece una foto donde el tipo está cansado, agotado. Entonces tengo que tratar de tener un equipo de gente que cuide la comunicación, que analice el efecto y el impacto de esa comunicación y que a su vez también ayude, como dijimos, en avanzar hacia mayor cantidad de público. Y la última área es legales y jornada electoral. Y el área de legales es fundamental. No existe campaña electoral si ustedes no tienen un cuerpo de abogados que estén altamente impregnados de todo lo que implica la legalidad. Y esto significa que la campaña electoral permanentemente tiene plazos y vencimientos. Plazo para la inscripción del partido, plazo para hacer algún tipo de reclamos. Todo el tiempo a lo largo de la campaña hay plazos legales que deben cumplirse y que si uno no los cumple, literalmente queda fuera de la campaña. Por lo tanto, es necesario que ustedes trabajen en ese criterio. Y por supuesto, uno de los elementos centrales que tienen que trabajar estas personas es la conformación de todo lo que es la jornada electoral, que implica buscar los posibles fiscales, capacitarlos, tener toda la logística para el día de la elección, citarlos a las 7 de la mañana, porque si el comicio va a las 8, si llegan 8:30, ya en las urnas tienen 40 votos adentro, entonces la verdad uno va como de visita más que a trabajar, llegar adelante y a su vez, después por supuesto, no solamente custodiar las urnas, sino saber que tienen que solicitar a las autoridades de mesa que se firmen las planillas y que a su vez el paso concluye entregando esas planillas a las autoridades partidarias, porque es con ese documento donde van a poder hacer algún tipo de reclamo frente a alguna situación legal. Por lo tanto, es fundamental todo este cuerpo legal que ustedes tienen que armar, no solamente para el día de la elección, como dijimos, sino para todo el proceso. Bien, entonces para cerrar, simplemente decirles que estuvimos viendo esto que decíamos, que es una campaña, sus objetivos y etapas, también por qué planificar, definiendo diagnósticos, objetivos, el target, el monitoreo, la comunicación de campaña, en este sentido, las narrativas poderosas de las que hablamos y las historias que deben contarse, entendiendo estas 3 historias que hacíamos hincapié, y finalmente el tema de
el comité de campaña y las áreas que no pueden faltar, aunque como dijimos, desde luego, puede haber otras que ustedes quieran incorporar. Así que con esto llego al fin de la presentación, agradeciéndole la amabilidad que han tenido por escucharme. Dejo de compartir pantalla. Bueno, la verdad, creo que ha sido extremadamente clara tu disertación, muy rica, con mucho detalle, y creo que todos estamos muy contentos por esta jornada que fue increíble en materia de información y de herramientas y de nuevos recursos, e inclusive de un montón de preguntas e incertidumbres que se nos empiezan a aparecer, sobre todo aquellos que no hemos tenido tal vez experiencias electorales directas en la actividad, digamos, con lo cual realmente, y tomando la palabra de los comentarios, ha sido increíble tu exposición. Así que bueno, vamos a hacer algunas preguntas que tenemos ahí planteadas. Te las voy leyendo. Bueno, gracias. Por acá teníamos un planteo en relación a los votos o a la calificación de los posibles votantes, cómo distinguir, dice, los distintos tipos de votos, el duro, el imposible. Bueno, parece, digamos, en principio parece una pregunta, digamos, como muy directa, pero por ahí vos tenés alguna visión para poder medir un poco más cómo se hace para hacer ese registro. Sí, mira, la primera cuestión es que ustedes tienen que saber es qué tipo de valores representan y qué tipo, digamos, de ideas ustedes representan y a qué sectores. Entonces, en general, esas ideas y esos valores son más permeables. Ese es un primer corte que uno puede hacer. Después uno podría ver si ha participado en elecciones anteriores. Bueno, básicamente ver dónde obtuvo, por ejemplo, en el municipio X o en la provincia X, dónde obtuvo la mayor cantidad de votos posibles. Entonces hay un primer corte que tiene que ver con esta idea que te digo, de valores e ideas razonablemente afines. Luego también está la idea de decir, bueno, voy a buscar en elecciones anteriores dónde estuvieron, dónde fueron los lugares, en qué mesas, por ejemplo, en qué barrios obtuve la mayor cantidad de votos. Y así empiezo a armar algún esquema. Acá alguien dice, pero partimos de cero y ese es el problema. Entonces, aplica esto que estoy diciendo, los valores que ustedes representan. ¿Qué valores ustedes transmiten? Bueno, entonces, ¿quiénes son los sectores más permeables a los valores y las ideas? Y arranquen por ahí. Porque por lo menos voy a consolidar un grupo básico. El riesgo de no consolidar nada es que se me escape todo por todos lados. Entonces digo, si a lo mejor, supongamos, ustedes representan valores de la libertad, en general eso es lo que los define. En estos momentos hoy, los comerciantes, a lo mejor que en otro momento no estaban tan vinculados a valores de la libertad, hoy que han estado con mucha acoso del Estado, bueno, ¿qué podríamos decirle para ellos? ¿Qué podríamos decirle a las empresas, por ejemplo? ¿Qué podríamos decirle a las personas que a lo mejor hoy se dan cuenta que quieren emprender algo y tienen 5.000 problemas, que tienen trámites de todo tipo, tienen que pagar antes de entrar a producir? ¿Qué podrían decirles ustedes? El discurso institucional, ¿a quién le llega el discurso institucional? Entonces me parece que cuando a lo mejor uno no está conformando un partido nuevo, que a lo mejor no tiene trayectoria en el determinado municipio o en determinado lugar, constituir a partir de los valores y de las ideas, empezar a analizar dónde está el público que en primer lugar es receptivo a mis ideas. Esto también como mecanismo tiene otra cosa. Si ustedes son nuevos, significa que también muchos de ustedes tengan experiencia, pero también haya otros que son más nuevos. Entonces, cuando yo empiezo a visitar a la gente,
No puedo empezar por aquellos que me van a cascotear, porque la gente que recién empieza no se lo va a bancar. Entonces empiecen a visitar también personas que de alguna manera los motiven y los inviten a seguir adelante, y van a ir tomando fuerza ustedes mismos. También dense estrategias de avanzar en la consecución del voto y de cuidar a sus militantes. Y por supuesto, insisto, no pierdan de vista de tratar de ver quiénes son, fuera del grupo en el que están ahora los más cercanos, dónde están aquellos que serían sus adherentes más cercanos, para invitarlos a que a lo mejor hagan una... Yo sé que ahora con este tema de la pandemia hay muchas cosas limitadas, pero que hagamos una reunión con sus allegados, y si no es presencial, que sea por Zoom, o no sé, o nos encontramos en algún lugar abierto, a modo de empezar a generar reuniones donde yo empiezo a preocuparme por qué le tengo que contar, qué tendría que llevarle, empezar a armar toda la maquinaria electoral que implica empezar a visitar personas. Miren, no hay elección, no hay campaña electoral, no hay campaña electoral si todos los militantes no están visitando y llevándole ideas a nuevas personas. Si somos siempre el mismo círculo, eso no es campaña electoral, eso no sé qué es, pero es otra cosa. Campaña electoral es cuando cada uno de nosotros va a visitar a otros, y esos otros, en principio, para seguir las reglas que dijimos, tienen que ser empezar por aquellos más afines. En la medida que voy ganando con estos, me voy acercando a los que están más dudosos. Y la verdad, los que no me quieren para nada, no es el momento de ir a verlos, porque aparte seguramente si ustedes recién se presentan, va a ser difícil que ganen la elección. Seguramente estarán en la idea de darse a conocer o fortalecer el partido, que es sacar un rango entre 5 y 15% según los lugares. Entonces eso les da un margen para moverse dentro de un grupo que es más afín a ustedes. Entonces esa sería un poco la idea, que empiecen por aquellos sectores que ustedes suponen, a partir de escuchar cómo se mueven y cómo reaccionan, son más afines a ustedes. Y pongan mucho esfuerzo en eso, también para separarse de otros miembros de la oposición que van a tener un discurso parecido a ustedes. Y si ustedes me dicen la verdad, ustedes no disputan con... supongamos, vamos a suponer que fuéramos a internas. Ustedes no disputan con el kirchnerismo, porque el votante del kirchnerismo no es el votante de ustedes. Ustedes disputan con algún otro socio que tenga algún discurso parecido de Juntos por el Cambio. Entonces la pregunta es, ¿quién es el opositor de ustedes y cómo se distinguen de ese opositor? Porque yo les hago este escenario. Imagínense que ustedes están en un municipio donde el radicalismo es fuerte. Y el radicalismo va a tener razonablemente un discurso institucionalista. Y a lo mejor en este momento también sale a decir algo de la apertura económica que se parece al de ustedes. Ahora, si ellos salen con ese discurso y son más fuertes que ustedes, y ustedes salen con el mismo discurso, en realidad a los fines electorales están sumándose al discurso de ellos. Entonces, por eso digo que es necesario saber quién es mi adversario y cómo hago un discurso de distinción, que me distinga de ellos, que confronte, en qué me separo. Esto no significa ni agredirlos, ni insultarlos, eso no tiene nada que ver con eso. Significa que yo tengo un discurso que me distingue del otro. Cuando alguien me escucha, digo, no, pero estos no son radicales, esto es otra cosa. Bueno, ¿qué es esa otra cosa? Y esa es la construcción que ustedes tienen que hacer. Disculpen que me haya extendido tanto, pero bueno, me apasiona y sigo. Está bien, clarísimo. Otra pregunta más indica por ahí algo así como una dimensión que a veces se da internamente, y más en estos inicios, que se da en algunas construcciones partidarias como la nuestra, en la cual, digamos, hay los grupos de trabajo, y esto lo extiendo a la situación de equipos de campaña, donde empezamos a debatir esta cuestión de conciliar ideas, y a veces esta cuestión de manejar la situación del disenso. ¿Qué recomendaciones vos crees que podemos implementar para poder mejorar la comunicación interna y obviamente hacer un crecimiento en progreso para justamente llegar de mejor manera a las metas que nos vamos a plantear?
¿Cómo crees que se puede gestionar, digamos, esa incipiente diferencia? A ver, primero, no para que vos me respondas, sino para analizar, sería saber si el disenso es sobre las ideas o el disenso es sobre los cargos, porque son dos disensos distintos. Y muchas veces se solapa sobre ideas lo que no me atrevo a decir, que yo también quiero ser y no me atrevo a decirlo o a plantearlo. Entonces la pregunta es sobre que habría que indagar un poquito más sobre el disenso. A mí me parece que hay dos cosas. Nosotros los argentinos le tenemos un temor terrible al disenso porque parece que el disenso siempre nos lleva a los quiebres o a terminar a los botellazos. Y la verdad, me parece que si somos personas liberales tendríamos que promover el disenso. Lo que pasa es que lo que no tenemos son estrategias de negociación y acuerdos. Entonces, lo que pasa es que solamente nos quedamos en el disenso y no hay como instancias que vayan superando esa cuestión. Entonces, me parece que en el marco de una campaña electoral hay que poner un tiempo para debatir ideas. Y por eso digo que es necesario sentarse a planificar el plan, digamos, la planificación de la campaña. Y ese es el momento de debatir ideas. Y ahí tenemos que plantear, bueno, si vamos para acá, si vamos para allá. Y también quiero decirles algo, también tenemos una mirada asambleística. Y me parece que hay que también ahí tener algún límite. Las personas que me parece tienen que a lo mejor opinar importante y demás son aquellos que están dispuestos a ponerse la campaña al hombro. Porque si viene alguien, estamos en un debate, viene alguien, entonces viene y opina y tira una bomba, y se va y no viene más, y me hizo un despelote en la reunión. Bueno, el problema lo tengo yo que no sé coordinar la reunión. Entonces me parece que lo que tenemos que plantear es, primero, las personas que se van a poner la campaña al hombro son las que en definitiva tienen que tener la capacidad de toma de decisiones. Y eso no significa ser autoritario, significa saber que una organización tiene sus autoridades y que fueron electas para ellos. Entonces, definimos la campaña electoral, perdón, en la planificación, acordamos, bueno, definimos quiénes son las autoridades de la campaña electoral. Bueno, después las juzgaremos porque hicieron las cosas bien o mal, pero tenemos que brindarle algún acompañamiento para que actúen. Si no, no hay organización que aguante. Yo sé que nosotros nos hemos transformado en gente muy anárquica, los argentinos en general, y que siempre estamos debatiendo todo, y que nos ponen, o sea, hay 3 argentinos y 5 internas. Eso ya lo sabemos. Ahora, tenemos que de alguna manera tratar de generar algún grado de corrección. ¿De qué, para mi criterio, de qué manera? Generando un momento de apertura para discutir, para plantear los dilemas y generando un momento de acuerdo. Alcanzados los acuerdos y definidos las personas que van a llevar adelante, en este caso, la campaña electoral, bueno, tendremos que confiar en ellos y en todo caso, después, si nuestro objetivo era sacar el 7% y sacaron el 8%, los aplaudiremos, y si sacaron el 3%, le diremos, muchachos, hasta acá llegó mi amor, tendremos que elegir a otro porque no fue buena su performance. Entonces me parece que ahí empiezan a transitar algunas cosas, entendiendo que es difícil y que estamos lidiando contra algo que excede el marco del partido de ustedes y que nos atraviesa a nosotros como argentinos, que somos como polemistas calificados, ¿no? Lo que pasa es que después también yo lo que veo que muchos de esos polemistas no se hacen cargo de la implementación de las cuestiones. Y es ahí donde entonces ustedes tienen que tener algún grado de preservación. De si yo vivo criticando, pero también vivo haciendo, es una cosa. Ahora, si vivo jodiendo con todo, y al momento de hacer siempre tengo un problema, que mi chico, que mi abuela, que la casa, que el trabajo, bueno, entonces también es función de los dirigentes conducir esa situación a que no se transforme en boicoteadores del progreso del grupo, ¿no? Estás con el micrófono apagado, Silvia. Ahora sí, perdón. Bueno, creo que ya vamos arribando al tiempo de cierre para no demorarte más. Creo que hay muchísimas preguntas más para hacernos que nos van a seguir persiguiendo
durante esta noche y en lo que va de la semana, en todos los equipos que integramos la mayor parte de todos estos asistentes que tenemos hoy. Así que yo quiero compartir la intención que ya manifestamos en el chat de acercar tu forma de contacto para que aquellos que lo requieran puedan terminar de evacuar sus dudas o generar otro tipo de situación donde puedas darle una respuesta más profunda. Y quiero, sobre todo, ahora, antes de terminar, primero agradecerte muchísimo el tiempo que te has tomado, bueno, mi admiración y la de todos los que te escuchamos por la claridad conceptual, didáctica que tuviste, de secuencia, de cantidad de datos. Y también, antes del cierre, quiero pedirle a Leonardo también que nos exprese una idea o tal vez quiera hacerte alguna pregunta. Leo, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Gracias, Silvia. Mira, la verdad que es muy interesante la charla que dio hoy. Hay muchos temas que nosotros tenemos que empezar a rever. Como seguramente dijeron ahí en el chat, nosotros arrancamos de cero, la tenemos complicada, pero es un desafío lindo que podemos salir adelante porque creo que logramos armar equipos de trabajo muy buenos. Uno de los que sigo felicitando es a Silvia en política. La verdad que ese equipo creció un montón, están haciendo un trabajo fantástico con la cantidad de charlas que están haciendo. Las capacitaciones siempre vienen bien. Yo soy una de las personas que siempre cree que siempre aprendemos algo nuevo, o sea, nunca hay que dar nada por sentado. Especialmente en política, que nosotros somos nuevos en su mayoría, tenemos que estar constantemente viendo cómo podemos mejorar, qué es lo que podemos hacer mejor, ya sea por ahí en la parte de la campaña política, como también en las propuestas que nosotros queremos hacer. Y toda información que podamos obtener va a ser buenísima para, no solamente para nosotros, sino para tener un resultado muy bueno en el caso de aquellos que puedan conseguir una banca y en el caso de que puedan hacer un trabajo mejor. La ilusión que tenemos todos, me imagino, y tengo yo también, es poder hacer algo distinto en la provincia de Buenos Aires, que podamos tener una provincia mucho mejor, que hoy la verdad que es un desastre, y la verdad que ese es el corazón y lo que me empuja a mí para seguir adelante. Creo que todos apuntamos a lo mismo, puede haber alguna pequeña diferencia, pero en realidad el centro es tratar de hacer algo distinto, hacer una política nueva, hacer una gestión nueva, y que podamos vivir un poco mejor, y que nuestros hijos obviamente el día de mañana no nos digan qué estabas haciendo cuando el país se destruía. Esas son las cosas que a mí me impulsan y me pone muy contento que de pronto haya tanta gente en el chat, las preguntas, y obviamente, bueno, la oradora, es un placer escucharla. Obviamente, seguramente voy a volver a mirar el video en YouTube, así que los que están acá, por favor, suscríbanse al canal también, que es muy importante, así ayuda a que se difundan más la idea, y no les quiero robar más tiempo porque ya hace rato que estamos. Muchas gracias por la invitación, y sigamos para adelante, que vamos a hacer algo muy grande. Gracias, Leo. Mirta. Bien, por mi parte, muchas gracias a todos ustedes, gracias por la atención, por los comentarios, son muy generosos, y decirles que, bueno, es un proyecto por demás necesario para el país, por demás necesario para el país que las ideas que ustedes defienden puedan realmente materializarse a través de tener candidatos, a través de tener lugares, de personas que puedan llevar sus ideas en los lugares también donde se toman las decisiones. Y saber que ahora ustedes se van a presentar en la elección y van a conseguir un resultado, y que el año próximo van a tener la chance de seguir haciendo crecer este proyecto, y que puedan mirar esta propuesta también como una propuesta que es importante para este año, pero que también seguramente va a seguir creciendo y llevando adelante las ideas en los próximos años. Así que desearles la mejor de la suerte, y gracias por permitirme haber compartido con ustedes este ratito que estuvimos charlando. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Los esperamos a todos en el canal de YouTube, y obviamente al teléfono que hemos colocado en el chat. Y simplemente para cerrar, gracias a todos. Los esperamos el lunes con una nueva charla sobre presupuesto que nos va a brindar Marcelo Zacarías. Y mañana no se olviden tampoco de la charla de salud. Y muchas gracias también a Rodolfo Distel,
a Daniela Delgado y a Damián Fernández, con el cual integramos este equipo de formación de líderes políticos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias Mirta, gracias Leonardo. Chao, buenas noches, gracias. Gracias a todos, chao. Gracias a todos.